Buenas tardes a todos. Creo que tengo un poco de audio ahora. Espera que, ahora parece que está sonando mejor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al 13º stream. Después de una pausa donde tuve un problema con mi webcam que dejó de funcionar más o menos de la nada. Y bueno, justo paró así en un lugar así muy interesante entre los streams, ya que hasta ahora estuvimos viendo dos de las tres áreas teóricas del Machine Learning, del Pattern Recognition, que era la teoría de las probabilidades y teoría de las decisiones. Y vamos a usar un poquitito de la teoría de las probabilidades, que era la parte más básica, digamos, o no sé si básica, pero tipo la parte más fundamental, digamos, como base de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y usamos eso para entrar dentro de la teoría de las decisiones desde un punto de vista probabilístico que justifica cómo tomar esa decisión. Y vamos a usar más o menos la misma idea para entrar dentro de la parte que nos es relevante de teoría de la información, ¿verdad? Teoría de la información es un campo también súper amplio y súper interesante. Y combina cosas de la física, de la telecomunicación, de cómo enviar señales por cables y cosas así, que nosotros no vamos a entrar tanto en eso. Hoy sí voy a hablar de un ejemplo particular para concretizar un poquitito las ideas, pero por lo general a nosotros nos interesa más o menos, bueno, no más o menos, nos interesa la parte que tiene que ver con cuantificar la información y no tanto cómo enviar un mensaje por un cable o cosas así, ¿verdad? Para algunos, y yo me incluyo en este grupo, ¿verdad? Teoría de la información posiblemente requiere un poco de esfuerzo mental en el sentido de cambiar un poquitito la perspectiva de cómo vemos las cosas, y también tiene un alto grado de matemática avanzada, digamos, ¿verdad? Pero afortunadamente en el libro y también en los streams voy a introducir solamente los conceptos que necesitamos, dando referencias para la gente que quiera ahondar más en el tema. Y las referencias normalmente voy a poner después en la sección de comentarios de YouTube y también en el sitio web, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con teoría de la información, ¿verdad? Entonces voy a poner acá un poco el título: teoría de la información. Y hoy vamos a hablar solamente de un concepto que es muy importante, que es la entropía. Entonces, vamos a comenzar como siempre, digamos, con una variable aleatoria X. Y nos preguntamos entonces, ¿cuánta información recibimos al observar un valor específico de esta variable? Entonces la cantidad de información que recibimos, por ejemplo, X nos dice, bueno, ahora X vale 10, ¿verdad? Y nosotros como decir, bueno, ¿cuánta información recibí al enterarme de que X vale 10? ¿Verdad? O de que digamos, en esta iteración, ¿verdad?, en esta observación, mi variable vale 10. ¿Verdad? La temperatura, por ejemplo, es 10 grados centígrados, ¿verdad? ¿Qué tanta información eso me provee, ¿verdad? Y va a depender eso de varias cosas, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es que la cantidad de información, que es esa cantidad, que justamente lo que nos estamos preguntando es cuánta información, la cantidad de información, se puede interpretar como el grado de sorpresa. Entonces voy a poner acá cantidad de información que es lo que queremos medir, se interpreta como el grado de sorpresa que nos da que nos provee una información, ¿verdad? Bueno, entonces, para aterrizar un poco el concepto, si nos dicen, por ejemplo, que un
evento es altamente improbable acaba de ocurrir, recibí mucha información, ¿verdad? Y en comparación, si nos dicen un evento que estábamos casi seguros que iba a ocurrir, o estábamos así, no teníamos ni una pizca de duda que iba a ocurrir, entonces no recibimos nada de información, ¿verdad? Por ejemplo, si es que yo estoy tirando una moneda al aire y veo que se cae otra vez a mi mano, ¿verdad? No tengo nada de información porque tipo, todo lo que yo sabía y todas las experiencias anteriores que tengo es que si tiro algo al aire tiene que caer por las leyes de la física y tal, entonces va a aterrizar en mi mano eventualmente, y no estoy nada sorprendido, no tengo nada de nueva información sobre cómo funciona el universo porque la moneda se cayó en mi mano. Ahora si de repente tiro esa moneda y la moneda se queda flotando en el aire, ¿verdad? Ahí tengo una cantidad muy, muy, muy alta de información porque de repente pasó algo que yo no estaba esperando. Estoy muy sorprendido por el evento y eso viene acompañado de un montón de información porque básicamente en ese caso todo lo que yo creía del universo de repente deja de tener el mismo significado. Entonces, nuestra métrica de cantidad de información, o en inglés information content, va a depender, y vamos a ver esto ahora por qué, ¿verdad?, de la probabilidad del evento X, ¿verdad? Por ejemplo, en ese ejemplo donde yo dije de la moneda, ¿verdad?, si la probabilidad del evento es tan baja que es casi imposible, ¿verdad?, la cantidad de información es altísima, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una expresión para la cantidad de información que le voy a llamar h de x, ¿verdad?, que va a depender de la probabilidad de la observación x, ¿verdad? Entonces podemos encontrar la forma de h de x notando que si tenemos dos eventos x e y que no están relacionados entre sí, entonces tenemos eventos x e y no relacionados entre sí. ¿Verdad? ¿Y qué implica esto, verdad? Si los dos eventos no están relacionados entre sí, observar estos dos eventos me va a proveer cierta información que tiene que ser igual a la suma de haber observado x e y por separado, ¿verdad? Si yo observo x, tengo una información. Si yo observo y, tengo una cantidad de información. Si yo observo los dos eventos, porque no están relacionados entre sí, la cantidad de información se suma, ¿verdad? Entonces voy a decir, la expresión va a ser h, ¿verdad?, la cantidad de información de los dos eventos en simultáneo tiene que ser igual a la suma de haber observado, a la cantidad de información de haber observado x individualmente más la cantidad de información de haber observado y de forma individual, ¿verdad? Y lo que vimos de la teoría de las probabilidades, y voy a cambiar de color para esto, vimos que si tenemos dos variables que no están relacionadas, normalmente le llamamos variables independientes, ¿verdad? Tenemos una propiedad, ¿verdad?, que dice, si dos variables son independientes, ¿verdad?, tenemos que, vamos a cerrar este un círculo, vamos a decir, estas son independientes, y por lo tanto la probabilidad conjunta de x y es igual a la probabilidad de x multiplicado por la probabilidad de y, ¿verdad? A partir de estas dos relaciones, ¿verdad?, sabemos que esto tiene que ser la suma y esto es la multiplicación en el caso conjunto, ¿verdad? La probabilidad conjunta es la multiplicación de las probabilidades. La cantidad de información es la suma de las cantidades de información, ¿verdad? Entonces es fácil mostrar, y voy a dejar eso, el libro lo deja también como ejercicio, y voy a dejar como ejercicio porque me parece que es muy interesante, ¿verdad? Es un poco intuitivo para la gente que está acostumbrada a lidiar con logaritmos, ver que la relación entre la cantidad de información y la probabilidad tiene que estar relacionada al logaritmo de la probabilidad, ¿verdad?
Y eso nos lleva a la expresión famosa, ¿verdad? Digamos, de la cantidad de información, que es la cantidad de información de X es igual a el negativo del logaritmo de del logaritmo de P de X. Esta base 2 acá se escoge de forma arbitraria, ¿verdad? Y en el libro, por ahora, ¿verdad?, vamos a empezar a usar 2, que es la convención de la teoría de la información, de usar esta base, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, cuando usamos logaritmo base 2, la unidad de medida es bits, ¿verdad? Entonces, si tenemos esto, la unidad de medida es bits, ¿verdad? Que viene de binary digits, ¿verdad? Porque hay dos posibles valores, 0 o 1. Entonces supongamos ahora, y este es el ejemplo clásico de teoría de la información, y voy a solamente scrollear acá hasta tener un poco más de espacio, ¿verdad? Vamos a suponer que un emisor, ¿verdad?, quiere transmitir el valor de una variable a un receptor, ¿verdad? Entonces la cantidad de información promedio que se transmite se obtiene tomando la esperanza de la cantidad de información de h de x con respecto a la distribución P, ¿verdad? Y esta es una de las expresiones más importantes de teoría de la información y también de machine learning, y vamos a ver después cómo esto se va a derivar en muchas cosas que tienen que ver con orden, desorden, probabilidades y tal, ¿verdad? Si calculamos la esperanza de h con respecto a la distribución P de x, ¿verdad?, la expresión que tenemos cambia un poquitito, ¿verdad? En vez de escribir E para la esperanza, voy a escribir H, y voy a poner enseguida por qué. Esto va a ser igual a negativo de la suma de P de X, porque es ponderada, ¿verdad?, para todos los valores de X, del logaritmo en base 2 de P de X, ¿verdad? Entonces esa es nuestra esperanza, donde esto que está acá, es logaritmo en base 2, ¿verdad? Entonces esto que está acá es simplemente nuestra expresión h, ¿verdad? Está multiplicada acá por la probabilidad de cada evento, y esto es directamente la esperanza de h con respecto a la probabilidad de x, ¿verdad? Y esta expresión acá tiene un nombre muy importante que se conoce como entropía. Esta es la entropía de x. Y vamos a notar algunas cosas importantes acá, ¿verdad? Tipo, primero, tenemos que el límite, ¿verdad?, cuando P, ¿verdad?, tiende a 0, de P por el logaritmo de P es igual a 0, y por lo tanto nosotros vamos a tomar que la probabilidad de x por el logaritmo natural de la probabilidad de x es igual a 0 cuando P de x es igual a 0, ¿verdad? Eso solamente porque no tenemos la definición formal, o sea, es indefinida la cantidad logaritmo de 0, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a definir que esto es 0, y por lo tanto tenemos ahí nuestra cantidad de hx cuando la probabilidad del evento es 0, ¿verdad? Entonces, bueno, todo bien con este número, ¿verdad? Es la esperanza de esta cantidad de información, y hasta ahora es muy abstracto todo, ¿verdad? Entonces vamos a considerar un poco una aplicación de la entropía que nos ayuda a aterrizar un poquitito el concepto, ¿verdad? Entonces vamos a decir, nuestra variable x tiene 8 posibles valores, ¿verdad? Y cada valor tiene la misma probabilidad. Que va a ser obviamente 1 sobre 8, ¿verdad? Porque son 8 valores discretos, o
8. 8 valores discretos, entonces cada probabilidad es 1 sobre 8. ¿Verdad? Y queremos calcular ahora, vamos a decir, si queremos transmitir la identidad de X, ¿verdad? Tenemos 8 estados posibles, queremos tomar una observación y transmitir cuál de los 8 estados resultó en la observación, ¿verdad? Queremos emitir eso con la menor cantidad de información posible, ¿verdad? Y en este caso, para la gente que ya sabe sobre números binarios y tal, no se van a sorprender que necesitamos 3 bits para enviar, ¿verdad? Entonces, formalmente podemos calcular esto a partir de las probabilidades de los estados sin saber cómo codificar, ¿verdad? Podemos calcular cuántos bits necesitamos en promedio, ¿verdad? Para enviar esta cantidad, ¿verdad? Entonces, podemos calcular la entropía de esta variable sabiendo su distribución de probabilidad para cada uno de los valores, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a menos 8, ¿verdad? Perdón, menos 8 por la probabilidad, logaritmo base 2 de la probabilidad, ¿verdad? Y este 8 acá está solamente porque los 8 estados tienen la misma distribución, entonces simplemente multiplicamos la cantidad de información por la probabilidad de cada ejemplo 8 veces, ¿verdad? Que es lo mismo que sumar esto 8 veces, ¿verdad? Y vamos a ver que esto, porque el logaritmo a ver, esto de acá se va a volver 1, ¿verdad? Entonces va a ser simplemente el negativo del logaritmo base 2 de 1 sobre 8, ¿verdad? El logaritmo de 2 de 8. Entonces, a ver, el logaritmo de 2, perdón, de 1 octavo va a ser menos 3. Entonces vamos a ver que esto resulta en ser en 3 bits, ¿verdad? Eso era algo bastante intuitivo, pero esto es un ejemplo, bueno, todos son igualmente probables y tal. Entonces, un ejemplo que sí resulta en algo interesante es donde vamos a decir, bueno, X tiene 8 posibles estados o valores, ¿verdad? Y ahora vamos a especificar una distribución no uniforme para estos estados. Entonces vamos a tener el primer estado tiene una probabilidad de 1/2 o 50%, ¿verdad? El siguiente tiene 1/4, el siguiente 1 sobre 16, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 64, 1 sobre 64, 64, 1 sobre 64. ¿Verdad? Entonces tenemos ahora una distribución donde uno de los estados es, digamos, tiene 50% de chances de salir de todas las del conjunto de observaciones. El siguiente 1/4, el siguiente 1/8, un 16avo, y los últimos 4 estados casi nunca aparecen y son, digamos, una vez cada 64 observaciones tienen la chance de aparecer, ¿verdad? Y en este caso podemos calcular de nuevo la entropía, o sea, expandiendo esa expresión, ¿verdad? Entonces vamos a calcular, ¿verdad?, cuántos bits necesitamos para transmitir esto en promedio, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la entropía de X, que va a ser menos 1/2, ¿verdad? Para el primer caso va a ser logaritmo base 2 de 1/2. Después para el segundo estado, menos 1/4. Logaritmo base 2 de 1/4. Menos 1/8 para el tercer caso, ¿verdad? Logaritmo base 2 de 1/8. Menos un 16avo logaritmo base 2 de 1 sobre 16. Después tenemos 4 veces, ¿verdad? Menos 4 sobre 64, ¿verdad? Logaritmo base 2 de 1 sobre 64. Y podemos hacer a manopla todo esto ahora, pero vamos a ver, y también es el mismo ejemplo del libro, que esto resulta en 2 bits. ¿Verdad? Y esto es interesante, ¿verdad? Tenemos ahora dos casos, ¿verdad? Ahí.
tenemos dos casos, ¿verdad? En el primer caso, en los dos casos tenemos 8 posibles valores, ¿verdad? Que podrían ser los mismos estados, ¿verdad? En el caso donde la distribución es uniforme, ¿verdad? La cantidad de bits que necesitamos es 3 bits en promedio, ¿verdad? La entropía de este sistema es 3 bits. Y en el siguiente caso, donde la distribución es no uniforme, se reduce la cantidad de bits, ¿verdad? Uno diría, bueno, este es un sistema más complejo aparentemente porque la distribución no es uniforme, ¿verdad? Sin embargo, tenemos 2 bits requeridos para enviar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que estamos midiendo acá, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente stream, ¿verdad? Una interpretación sobre esto, donde la entropía tiene que ver con el nivel de desorden que hay en el sistema, ¿verdad? Y en este caso nos referimos a desorden a la imprevisibilidad o a la uncertainty, a la incertidumbre que tiene este sistema, ¿verdad? Y lo que podemos ver es que la incertidumbre del primer caso es mayor, ¿verdad? Porque si yo tengo que hacer, por ejemplo, una apuesta, ¿verdad? ¿De cuál va a ser el siguiente número de observación? Y no tengo mucha información para decidir, ¿verdad? O sea, todos son igualmente probables, ¿verdad? Entonces, es menos segura mi apuesta, ¿verdad? Entonces hay un poco más de desorden en ese sentido. Y en el segundo caso, ¿verdad? La mejor apuesta posible es decir, bueno, el primer estado, ¿verdad? Ya que 50% de las veces va a salir esa observación y tenemos esa información, ¿verdad? Entonces, vamos a aterrizar un poquitito de esto a un ejemplo donde vamos a codificar cada uno de estos estados del segundo caso, ¿verdad? Vamos a codificar con un string, ¿verdad? Y estos no van a ser strings de 2 bits, ¿verdad? La idea acá es, vamos a codificar estos estados de tal manera a transmitir el valor más probable con la menor cantidad de bits y los valores menos probables con una cantidad superior de bits, ¿verdad? Entonces la estrategia es un poco, ya que sabemos que el primer estado ya que sabemos que el primer estado tiene una alta probabilidad de salir, vamos a asignarle una cantidad de dígitos pequeña que sea altamente probable que eso es lo que vamos a transmitir muchas veces, ¿verdad? Entonces, voy a asignarle al primer estado el string 0, al segundo estado un string 1, 0, ¿verdad? Al tercer estado 1, 1, 0, ¿verdad? Al cuarto estado 1, 1, 1, 0. Al quinto estado, ahí voy a saltar a usar 1, 1, 1, 1, 0, 0, ¿verdad? Después al sexto, que esto ya estamos en el área de 1 sobre 64 de probabilidad, ¿verdad? Entonces va a ser 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces estos están ahora mapeados. Voy a dibujar unas flechas acá. Entonces esto va a estar mapeado así, ¿verdad? Ahí. Y entonces vamos a usar esto para calcular, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud promedio? La longitud promedio ponderada, ¿verdad? Con estas probabilidades del mensaje que tenemos que enviar. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, si estamos enviando el estado 0 o el primer estado que tiene la mayor probabilidad, vamos a enviar este dígito, ¿verdad? Si estamos enviando el segundo, vamos a enviar estos 2 dígitos. Si estamos enviando el tercero, estos 3, y así en consecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a anotar en otro color la longitud de cada uno de estos mensajes, ¿verdad? Entonces el primero tiene una longitud de 1, el segundo tiene una longitud de 2, 3, 4
6, 6, 6 y 6. ¿Verdad? Entonces, si quiero calcular ahora la longitud promedio de estos mensajes, vamos a ver que va a ser, a ver, longitud promedio. Longitud promedio es igual, ¿verdad? Y va a ser, bueno, tenemos ahí nuestra probabilidad, va a ser 1 medio por 1, ¿verdad? Y voy a anotar un 1 también acá por delante para que sea la cantidad, pero en realidad no voy a anotar, si no va a ser muy largo, ¿verdad? Una vez tenemos para un mensaje tenemos una longitud de 1, entonces anotamos, bueno, una vez esta longitud, ¿verdad? 1 medio por la longitud 1 más 1/4 por la longitud 2, ¿verdad? Más 1/8 por la longitud 3 más, ya que tenemos 4 veces, ¿verdad? Los últimos 4 estados, ¿verdad? Que se multiplican por 1 sobre 64, perdón, me faltó 1 sobre 16, más 1 sobre 16 por 4, más 4 por 1 sobre 64, que es de longitud 6, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Si hacemos la matemática, vamos a ver que nos da la longitud promedio es 2. Ups, perdón. 2, ¿verdad? Que es equivalente, por supuesto, a la cantidad de bits que habíamos calculado que corresponde a este estado, ¿verdad? Entonces, si bien, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acá, verdad? Nosotros podríamos haber tomado números de 3 bits, ¿verdad? Y voy a anotar acá en rojo, ¿verdad? Una codificación de 3 bits, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ¿verdad? Eso tiene un problema, ¿verdad? Pero básicamente son todos de 3 bits y vamos a ver que ahí hay un problema porque creo que puede haber un poco de ambigüedad, no estoy tan seguro, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, si teníamos el sistema anterior o un sistema donde todos nuestros números están codificados con 3 bits, el promedio va a ser obviamente 3 bits, ¿verdad? Entonces estamos mandando en promedio 3 bits de información, ¿verdad? Y si tenemos que mandar una cantidad grande de observaciones, estamos utilizando 3 bits todas las veces, ¿verdad? Sin embargo, si sabemos esta distribución de probabilidad acá arriba, ¿verdad? Podemos tener una codificación, ¿verdad? Que reduce la cantidad de bits que efectivamente estamos mandando, porque estamos utilizando la información o el conocimiento de que el primer estado es altamente probable que ocurra. Entonces le damos una representación más corta para enviar el mensaje, porque ya sabemos que eso es lo más probable que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto concluye el stream de hoy, donde, bueno, intenté explicar un poquitito el concepto de entropía, pero vamos a ir ahondando un poquitito más en esto, porque la verdad que es fundamental para otros conceptos de pattern recognition y machine learning, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a todos los que vinieron. Como siempre, preguntas pueden dejar en YouTube, ¿verdad? O me pregunto por Twitter, lo que sea. Y nada, bueno, los streams. Gracias a todos los que vinieron. Nos vemos el siguiente sábado.